Saludos amigos de YouTube. Una de las partidas más importantes en el torneo de candidatos se dio en la ronda 11 y fue el enfrentamiento entre uno de los favoritos para ganar, Fabiano Caruana, contra el actual líder del torneo de candidatos con 6.5 de 10 hasta antes de esta partida. Caruana con 5.5 de 10, y a pesar de que llevaba las negras, pues tenía alguna esperanza, ¿no?, de sacar una partida interesante, y por ahí, si ganaba, aunque llevara las piezas negras, podría empatar en el liderato a ya Nepo Amiachi. Nepo de blancas pues tenía la comodidad de incluso hasta darse el lujo de sacar unas tablas y así mantener su liderato. Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Nepo, E5 de Caruana, caballo F3 le toca el peón, caballo C6 y caballo C3. Ya tenemos la apertura tras caballos F6 de los 4 caballos, y aquí opta por la escocesa de los 4 caballos Nepo con D4, que tiene una reputación bastante tablífera, y es entendible, ¿no?, que Nepo intente jugar a las tablas a pesar de que lleve las blancas para mantener su liderato. E por D4, caballo por D4 y alfil B4, le clava ese caballo en C3 Caruana y amenaza por ahí caballo por E4. Vemos que aquí el blanco quiere jugar alfil D3, pero si lo hace de inmediato pues perdería pieza, ¿no? Debido a caballo por D4 perderías una pieza. Por eso es que tras alfil B4 juega caballo por C6. Primero captura el caballo tocando la dama, así que B por C6, y ahora sí alfil D3 ya defiende su peón en E4. Caruana golpea el centro con D5, peón por, y aquí se enroca el negro. Vemos que comer en C6 sería muy peligroso tras una jugada como alfil G4 tocando la dama. Por ejemplo, en caso de alfil E2, el blanco ya perdería después de la jugada dama E7, simplemente clavando este alfil. Y por ejemplo, ahora si el blanco se enroca, sería la fortísima jugada torre F8. Estamos tocando la dama, y si intentas algo como alfil D2, simplemente seguiría alfil por E2. De caballo no puedes comer porque pierdes el alfil en D2. Y si tras alfil por E2 comes de dama, simplemente dama por E2, caballo por E2, y perderías una pieza al final. Así que tras la jugada torre F8, el blanco ya tiene que sacrificar a la dama. Es la mejor jugada que tiene. A que el blanco no le queda otra opción. Jugar algo como alfil por G4, torre por D1 y alfil por D1. Jugar esta posición donde el negro con dama de más obviamente está muy bien y probablemente ya ganando. Tras la jugada alfil G4, la mejor jugada del blanco es F3, pero es que tras torre 8 sigue siendo una posición muy peligrosa para el blanco. Por ejemplo, alfil E2 seguiría caballo D5. Ahora estamos tocando en C3. No te puedes enrocar porque seguiría simplemente caballo por C3. B por C3, alfil por, tocando la torre. Torre B1. Y aquí cambiarías damas. Torre por y torre por E2. Por ejemplo, F por G4 y torre por C2. Aquí en esta posición, tras la jugada caballo D5, si el blanco decide comer en G4, por ejemplo, seguiría simplemente caballo por C3. B por C3, vemos que estamos amenazando ahí comer, así que prácticamente única comer en C3. Alfil por C3 y alfil D2, seguiría alfil por A1, dama por A1 y fuerte jugada dama D5, tocando el peón en G2. Preparamos el doblaje de la torre a D8. Hay mucha presión sobre el alfil en E2, así que no te puedes enrocar. También hay mucha presión sobre el alfil en D2 y es prácticamente ya imposible hacer incluso una jugada aquí para el blanco. Por ejemplo, torre G1 defendiendo por lo menos el peón en G2. Seguiría torre D8. Todas las jugadas del negro prácticamente se juegan solas, ¿no? Es automático aquí. Dama D1 y fuerte jugada otra vez torre D6. Manteniendo la presión. No puedes hacer rey F1 porque como en F2... En D2, perdón. Y por ejemplo, si haces cualquiera, para ilustrar la amenaza aquí del negro, sería torre D6, ¿no? Y
rey F1, comes N2, dama por, torre por, rey por y comes en C6, ¿no? Ya. O comes en A2. Quizás comer en A2 sea un poco mejor. Y ya sería una posición muy buena para el negro aquí. Con dama contra torre y alfil. Bueno, aquí tras enroque, Nepo ignora el peón y simplemente se enroca. Alfil G4 de caravana. Y F3. Alfil H5. Y aquí opta por la jugada alfil G5. Nepo. Vemos que otra vez comer en C6. Si bien que era posible, pues seguiría la jugada dama de 4. Aquí el negro no tendría ningún problema. Es un jaque, estamos tocando en C3. Por ejemplo, rey H1, alfil por C3, B por C3, dama por C3. Y tras torre B1 simplemente alfil G6. Jugada precisa. El negro se asegura de cambiar la pareja de alfiles porque hay presión con rayos X sobre C2. Y a la siguiente jugada ahora sí recuperaría a su peón en C6. Vemos que comer en C6 directamente sería una ligera imprecisión. Tras la jugada alfil B5 permitiría al blanco por lo menos preservar la pareja de alfiles. Y pues una ligera ventaja, ¿no? En posición abierta la pareja de alfiles siempre es una ligera ventaja para el lado con la pareja de alfiles. Bueno, aquí alfil G5 hace dama de 6 caravana, rompe la clavada. Alfil por, dama por, ahora metiendo presión sobre C3. Ahora sí que come en C6 Nepo, alfil por, peón por y dama por. Tocando el peón en C6, alfil E4 lo defiende. Y alfil G6 buscando eliminar el defensor del peón en C6. Dama de 7 tocando el peón en C7 y defendiendo el de C6. Torre de 8 toca la dama, dama por C7, jaque para mantener defendido su peón en A7, rey H1 y alfil por E4, peón por, torre C8 y ahora sí vamos a ganar el peón en C6, dama de 7, come en C6, come en A7 Nepo, se empieza a simplificar aquí todo, muchos cambios de piezas, de peones y ya aparecen unas tablas, ¿no? Por ahí. Torre F1, así que voy a pasar un poco más rápido a las jugadas porque la verdad que no había ya mucho por qué jugar en esta posición. Dama por C2, A4, dama C5, come en C5, aquí Nepo, ya jugando descaradamente a las tablas, A5, torre A8 para bloquear ese avance del peón, A6, H5, gana espacio en el flanco de rey y se da un aire para evitar mates del pasillo. Torre B1, rey H7, torre B6, defiende el peón, lo sobreprotege y además corta al rey en la sexta. Torre A7, rey G1 intenta venirse por F2 y torre C2, corta el paso del rey, no permite rey F2. H3 para venirse de esta forma con H2 y rey G3, F6 para también hacer lo mismo caravana con rey G6, rey F7, torre A3, rey G6, rey H2, H4 evita el G4 blanco y además también evita que el rey se venga hacia G3. Torre A1, torre C4, protegiendo la cuarta. Rey G1, torre C2, evita rey F2. Torre A4 le toca el peón y torre D2. Le da un jaque aquí Nepo primero. El rey se viene a F7 y ahora sí come en H4. Pero permite ya torre A2 de caravana. Le mete un jaque en B7 Nepo, pero no pasa nada, simplemente cambian torres y tras torre B2 no hay forma de que el blanco pueda mantener su peón pasado en B7, ¿no? Ya está bien controlado y va a perder ese peón. Torre A4 intenta Nepo, pero simplemente se lo zampa y tras rey H2 acuerdan las tablas aquí. Nepo y caravana desafortunadamente pues termina en tablas y un poco una decepción, ¿no? Por ahí que Nepo haya decidido jugar a las tablas con las piezas blancas, aunque también es entendible, ¿no? Porque sigue manteniendo ese punto de ventaja sobre caravana, por lo menos. Ya veremos qué pasa en las demás partidas entre Anish, que juegan Anish, y Maxime Bachir-Lagrave, que son los otros perseguidores de Nepo. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.